buenas tardes. Sobre las nuevas normas jurídicas de ciencia, tecnología e innovación estaremos hablando a tiempo. Acompáñenos. Placer tener como invitado a una persona muy especial, amigo mío hace muchos años y una importante personalidad dentro de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Me refiero al viceministro del SITMA, Armando Rodríguez Batista. ¿Cómo está, viceministro? Muy bien, gracias, Mariana. Gracias por la invitación. Qué bien, porque el tema lo amerita. Y yo quiero, viceministro, precisamente que usted comience hablándonos en qué consisten estas nuevas normas jurídicas de ciencia, tecnología y de innovación. Bueno, las nuevas normas recién aprobadas, publicadas en la Gaceta Oficial el pasado 8 de noviembre, son las primeras normas que salen a partir de la aprobación de la política de reorganización del sistema de ciencia, tecnología e innovación de Cuba. Saldrán muchas otras normas. Estas son prácticamente una avanzada. Estas en particular refieren el funcionamiento de los parques científicos tecnológicos, el funcionamiento de las empresas de interfase entre la universidad, los centros de investigación y el sector productivo y de servicios, y abordan además un elemento que es muy importante para la ciencia cubana, que es un nuevo sistema de programas y proyectos que regirá la forma en que se hace ciencia, tecnología e innovación en el país en el momento actual. ¿Cuáles son entonces los beneficios de estas nuevas normas? Si hay un elemento muy distintivo de este nuevo paquete de normas, es que se considera a la sociedad cubana como ese sistema de ciencia, tecnología e innovación. ¿Y qué significa en primer lugar eso? Que no hay un actor menor dentro de Cuba, no hay un actor que podamos decir que no está conectado con el sistema de innovación. Es importante la universidad, el centro de investigación, porque produce conocimiento, pero es muy importante la empresa, porque usa ese conocimiento para nuevos productos y servicios en beneficio de la sociedad. Y es también muy importante lo que hemos llamado interfaces, lo que es conocido internacionalmente, que son aquellas organizaciones que median en esa gestión de conocimiento y que permite que se produzca en un lugar y se aplique en otros. Y es por eso que aparecen figuras económicas como por ejemplo el Parque Científico Tecnológico, la empresa de interfase, universidad, centro de investigación, sector productivo y de servicios, que hasta hoy no existían y que hacen una acción de interfase basada en incentivos económicos, basadas en transferencia de tecnología. Y obviamente estas normas también permiten que se sigan fortaleciendo y trabajando en Cuba otras interfaces que hemos utilizado nosotros como parte del modelo de desarrollo que tenemos. La Academia de Ciencias de Cuba, el Fórum de Ciencia y Técnica, la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, las Brigadas Técnicas Juveniles. O sea que el sistema lo que hace es que se enriquece. Tenemos actores que continúan y tenemos nuevos actores. Como se reconoce cada actor, tanto estas normas como otras que se irán publicando con ulterioridad, lo que hacen es producir incentivos para que hacer ciencia en Cuba, hacer innovación, hacer tecnología, sea cada vez un proceso que sea más armónico, ¿no? Entonces, obviamente hemos tenido proyectos con anterioridad, claro, pero en este momento lo que estamos buscando es que haya un mayor vínculo entre los incentivos económicos que reciben los participantes en los proyectos relacionados con la ciencia que producen y relacionado con la innovación que generan. A partir de la salida de un decreto ley en el mes de noviembre, se abren posibilidades de nuevas relaciones entre las casas de altos estudios y las empresas cubanas. Y es por eso que es algo novedoso el hecho que en la remuneración por proyecto asociada a esos resultados se incorporen no únicamente a los investigadores categorizados, sino a los profesores universitarios, también a los estudiantes. Y eso lo que está buscando es que cada vez más el modelo de desarrollo de país que estamos impulsando coincida también, se haga cada vez más coherente con el modelo de desarrollo de las instituciones de ciencia de nuestras universidades y también con el modelo de vida de nuestra gente. Nosotros como entidad somos una universidad presupuestada y hoy hay una política del país de la relación de la academia, de las ciencias con el mundo empresarial, con el mundo social, vamos a decir de forma general, y desde el punto de vista
político, desde el punto de vista de deseo de la universidad, por supuesto, siempre ha estado colaborar y que sus resultados científicos sean implementados en la práctica social y que tengan una salida desde el punto de vista de un producto o un servicio. Pero desde el punto de vista económico, financiero y jurídico había una traba con eso. No podíamos firmar un contrato con la empresa Planta Mecánica, por ejemplo. En situaciones como esta, el dinero que se generaba entraba al presupuesto del Estado y no se veía un beneficio directo económico al profesor o investigador que estaba al frente del proceso de innovación. Una problemática que se resuelve con la nueva empresa. Que un estudiante quiera ser investigador, no solamente por lo que significa eso desde el punto de vista de relación personal, que es lo que realmente tenemos que ser muy orgullosos, que nuestra gente lo siente hoy, sino que también hay un proyecto de vida asociado al desarrollo económico, profesional, personal, que pueda ser coherente con este desarrollo. Todo lo que ha sido recientemente aprobado es coherente con la actualización del modelo económico y social, correcto, y es coherente con el hecho de que los indicadores de ciencia nuestros deben cambiar. Por ejemplo, estos son los indicadores de ciencia en Cuba del 2000 al 2018, que hemos ido monitoreándolos. Aquí hay indicadores de financiamiento, hay indicadores de potencial humano, hay indicadores de propiedad industrial, hay indicadores de publicaciones. Ese es el cómo estamos hoy y esa es nuestra evaluación. Correcto. Estas normas tienen que impactar eso. Estas normas tienen que lograr que de alguna forma se detenga el flujo que en muchas ocasiones sucede desde el sector de ciencia hacia otros sectores mejor remunerados en la economía, y lo que hace es que perdamos un potencial formado. Claro. Porque, Mariana, formar un doctor en ciencia, formar un investigador titular, formar un tecnólogo superior, lleva mucho tiempo. Claro. Y eso es una inversión que estamos haciendo. Y tiene que tener todo el sentido el hecho de que si invertimos en formarlo, también invirtamos en que se quede, en que lo que hace realmente se lleve a la práctica, y eso es lo que realmente al final retorna en desarrollo para el país y en incremento del valor de las producciones de conocimiento en la economía del país. Y va a ayudar también que una forma de estimular a los profesores e investigadores también de que parte de esos resultados que han sido obtenidos con mucho sacrificio y con mucho, vamos a decir, problemas económicos de lo que hemos estado pasando en los últimos tiempos, también pueda llegar algo a su bolsillo, que también es parte de la política actual del país. A tiempo salió a la calle y conversó con algunas personas sobre para qué consideraba que era importante la ciencia, cómo la ciencia se veía reflejada en su vida cotidiana. Y le propongo a usted y a los amigos televidentes que puedan ver realmente qué dijeron las personas que fueron entrevistadas. ¿Es importante la ciencia para la vida cotidiana? Seguimos a tiempo. La ciencia es importante para la sociedad. Porque nos ayudan a desarrollar la salud, a desarrollar, no sé, tecnología. La ciencia lo rige todo. No sé, todo el desarrollo de la humanidad viene del desarrollo de la ciencia. Hasta la atmósfera. Con la ciencia está el desarrollo de las personas, el desarrollo de un país, el desarrollo humanitario, social, económico. Desde el ser humano, las plantas, todo, la agricultura, todo. Y considero que es importante en todo sentido, abarcando todos los sentidos. Sin ciencia no podemos vivir. Viceministro, ¿cómo se prevé hacer la capacitación en términos económicos y financieros, siendo los proyectos algo tan intangible? ¿Cómo se prevé eso? Eso es un reto. Bueno, efectivamente es un reto. Es un reto porque la ciencia cubana es muy heterogénea desde el punto de vista del funcionamiento económico-financiero. Y hoy se hace ciencia de una forma condicionada por cómo se funciona económicamente, si estás en una empresa, si estás en un centro de investigación que es una unidad presupuestada pura, o si estás en otro que es una unidad presupuestada con tratamiento especial. Entonces, las normas están provocando que se dinamice la innovación en cualquiera de estas clasificaciones económicas. Pero obviamente la misma rigidez de funcionamiento también complica eso. Y también es muy importante que no pueda haber una buena política de ciencia o de innovación si no hay una política coherente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista laboral. Y es por eso que estas normas han nacido de esa visión integral que tiene que haber un soporte económico financiero. La capacitación es muy importante porque no es únicamente para los investigadores o para los tecnólogos, sino también para los directores de recursos humanos, para los directores económicos, de financieros. Entonces, así es como la hemos estado viendo. Por ejemplo, ahora hemos hecho un recorrido por toda Cuba, en el cual han participado más de 2.000 trabajadores de la ciencia,
que es lo mismo puede estar un investigador o un director científico que un director de contabilidad de un centro. Y ese es un primer intercambio. Y esto es una construcción colectiva, Mariana, porque las normas es muy importante que las conozcan los investigadores, pero si no la conocen también los económicos o los contadores o los directivos, que son los esenciales que tienen que hacer, o recursos humanos, vamos a ver que hay una cosa que no estamos haciendo bien. Entonces, es una construcción, lo que se ha hecho hasta ahora, también con la participación de la Academia de Ciencias de Cuba, pero es una construcción lo que viene después. Porque además, como ministerio que está a cargo también de la innovación, no podemos esperar que estas normas cubran todas las necesidades que tiene Cuba hoy. Y tenemos que estar muy atentos en la retroalimentación, en el seguimiento, en el monitoreo, porque mañana un incentivo que hemos dado en un 5%, tal vez hace falta que sea 10%. O un actor que no hemos podido cubrir todavía porque las normas en general de la macroeconomía no lo reconocen, como por ejemplo el sector del cuentapropismo o las pequeñas y medianas empresas que reconocen nuestra Constitución. Son elementos que tenemos que estar constantemente atentos con el objetivo de fortalecerlo. Porque, insisto, como no hay actor menor, no podemos decir que alguien tiene un trabajo que es ajeno al conocimiento. ¿Cómo fue la acogida de la comunidad científica y de todos los trabajadores, para retomar sus palabras, de la ciencia que han participado junto con ustedes en estos encuentros, en estas capacitaciones? Bueno, es muy positiva. Y en primer lugar es positiva porque estamos yendo ahora que ya tenemos las normas, pero hemos ido otras muchas veces en el momento en que estábamos proponiendo las cosas. Entonces, muchos de los que estaban ahora ahí con nosotros en las capacitaciones están con nosotros hace 3, 4 años identificando los problemas principales, viendo cuáles son las oportunidades que tenemos. Y muchas de las cosas que están en las normas salieron de la base. Entonces, esa es una cosa que enriquece y que ahora cuando llegan las normas la gente las toma como algo que ya esperaba porque salió precisamente de ellos. Y eso también ayuda mucho, Mariana, en el hecho de que en el compromiso colectivo de que hay que impulsar lo que estamos haciendo. Porque que estas normas se lleven a vías de hecho también va a tener aparejado romper muchos paradigmas. Y para romper paradigmas en cómo se ha pensado o cómo se han hecho cosas durante mucho tiempo, hace falta mucho más que esté la norma. Hace falta que la gente se implique en eso. Hace falta que la gente vea eso como una oportunidad y que reconozca la capacidad que tiene eso para mejorar el proyecto de la institución, el proyecto personal y el proyecto de país. Entonces, más que la capacitación no termina. Eso es apenas una provocación para todos empezar a trabajar de conjunto y con esa comunicación que sigue y que fluye, seguir impulsando. Te pongo ejemplo. Después de esa capacitación, que la terminamos prácticamente la semana pasada, ya hemos hecho encuentros particulares con sectores. Ahora mismo por la mañana estuvimos con BioCuba Pharma, trabajando en cuál sería el nuevo programa nacional de ciencia, tecnología e innovación que abordaría la biotecnología y la farmacéutica en Cuba. Y con conceptos nuevos, por ejemplo, con conceptos que el financiamiento es del Estado, pero también con una contribución de la empresa muy fuerte. Claro. Y eso lo que hace es que al final tengamos una ciencia más robusta y una ciencia que sea capaz no solamente de aportar a la investigación básica, de aportar al nuevo conocimiento, sino también de aportar a la innovación, que es decir, nuevos productos, nuevos servicios para la economía, pero también para el desarrollo social de nuestra gente. ¿Cómo puede entonces insertarse una persona natural dentro de todo este proceso? ¿Cómo lo puede hacer? El sistema de innovación cubano es inclusivo. Y si bien la empresa estatal socialista se reconoce como un actor fundamental de la economía, también hay una complementariedad con el sector cooperativo, con los trabajadores por cuenta propia. Y además nuestra Constitución, recientemente aprobada, también reconoce, sigue reconociendo, lo hacía también la Constitución anterior, que la ciencia es libre. Y por tanto, estas normas también reconocen ese derecho. En el caso de las personas naturales, por ejemplo, para participar en proyectos de investigación, para proponer proyectos que tienen ese derecho, la norma dice que deben dirigirse a las direcciones de ciencia, tecnología y medio ambiente en las territoriales, las delegaciones nuestras, y a partir de ahí es responsabilidad del SIGMA ponerlas en contacto con los grupos de expertos que puedan analizar realmente esos proyectos que se hacen. Hay otras figuras que también, como por ejemplo los parques científicos tecnológicos, que los proyectos de innovación o los proyectos de negocio que se presenten a los parques tampoco distinguen entre personas naturales o personas jurídicas. Por tanto, alguien que tenga un proyecto de innovación en el área de las TICs, por ejemplo, puede dirigirse a la junta de accionistas de ese parque, que funciona como una empresa, ese parque, y tiene también igualdad de condiciones a la hora de ser valorado su proyecto, su propuesta, en el marco del grupo de expertos o de la junta de accionistas. La Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echevarría
se prepara para cambios que beneficiarán a sus educandos y fomentará el interés de estos por elevar su aprendizaje como parte de la implementación de una política aprobada por el Estado cubano que llevará las investigaciones desarrolladas en esta Casa de Altos Estudios al servicio del desarrollo del país. ¿Cómo pueden ellos insertarse? ¿Y qué responsabilidad tiene la institución que lo acoge cuando incluso son estudiantes? Porque hasta ahora había un proceso, pero según leo la norma cambió. ¿Cómo es esto ahora? Parte de la formación de un estudiante en Cuba, desde el triunfo de la revolución, ha sido estar constantemente vinculado al sector productivo. Nuestras universidades promueven que los estudiantes vayan a las empresas, hagan sus prácticas, y eso realmente es algo que se mantiene, es algo que hay que seguir haciendo, porque eso es parte de la formación. Aquí lo que estamos hablando es que cuando esa conexión se hace a través de un proyecto de ciencia, tecnología e innovación, debe ser reconocida como tal. Y ese estudiante, la norma incluso dice que debe recibir la remuneración que está asociada a su participación en el proyecto. Y no únicamente a participar, si a partir de ese proyecto se genera un nuevo producto y ese nuevo producto se llega a comercializar, el estudiante como parte de ese proyecto también debe recibir los beneficios de la comercialización de ese producto a través de las regalías. Entonces, es algo que está en la norma. La norma lo reconoce y nos toca entonces a nosotros en las universidades, en los centros de investigación, en las empresas, impulsar y aprovechar al máximo estas normas. Porque además es coherente. Nosotros queremos que los estudiantes, en vez de irse a trabajar como cuentapropistas después que terminan la jornada de docente, como conocemos que también es una práctica que está que se ve en la realidad, tengan también la opción de hacerlo en el ámbito donde ellos se están formando. Y ahí estamos logrando que aporten, que se desarrollen más en su ámbito y ojalá que después, fruto de esa conexión, sea un incentivo adicional para quedarse trabajando en un centro de investigación, en la misma universidad o en una empresa que haga ciencia. Yo creo que esa es una de las valías más grandes que tiene la norma. Reconocer que ese estudiante se quede luego entre nosotros, que se quede en la empresa, que se quede en el centro de investigación, que sea un trabajador del SIGMA, de cualquier organismo de la Administración Central del Estado, con ese conocimiento adquirido en la propia universidad, con la práctica que realizó y con la inserción en estos proyectos. Yo le veo a eso algo muy importante. Ya hay ejemplos, usted conoce ejemplos de algunos estudiantes que ya tienen intereses. Bueno, nosotros tenemos ejemplos de estudiantes que durante mucho tiempo, en la misma BioCuba Pharma, con la Universidad de La Habana, han estado vinculados a lo que se ha llamado laboratorios conjuntos. O sea, lo que quiero decir es que esa figura se explota, esa relación existe. La norma lo que está buscando es cubrirla para incentivarlo y para protegerlo. Porque hoy en un laboratorio de ese tipo puede coexistir, trabajando en el mismo proyecto, un estudiante, un profesor y un investigador, y sin embargo la remuneración que reciben por esa participación no es la misma. Entonces lo que estamos buscando es que todo el que realmente haga ese aporte pueda ser capaz de recibir ese beneficio con independencia de dónde viene. Porque lo más importante es que es el aporte que hacen ellos en el marco del proyecto y no la entidad a la que están afiliados. Yo creo que es una manera de estimular tanto al profesor como al estudiante. Porque también hablamos del estudiante, pero hablamos de ese profesor universitario que tantas horas dedicó a la formación de ese estudiante y que por alguna razón entonces determinada el estudiante pasó y se fue de la institución hacia otra incluso, y después dice, mira, yo participé allí en esa vacuna, o yo participé en ese producto comunicativo, en fin, se trata de eso. Se trata de eso. De hecho, para el SIGMA, en este caso como organismo que tiene la responsabilidad de conducir este proceso, con el auxilio, por supuesto, y con el impulso de todos los OASES y los territorios, que son también muy importantes, el SIGMA no distingue entre un investigador de BioCuba Pharma, un investigador de salud pública o un investigador de la Agencia de Medio Ambiente. Para el SIGMA todos son potencial humano formado para la revolución y por tanto tiene que garantizar que haya un tratamiento equitativo, un tratamiento que sea coherente con lo que son patrimonio de Cuba y no con su participación en si pertenecen o no a una institución. Y esto es un concepto muy importante porque hoy, en las normas que tenemos hoy y que se han derogado ahora, se perciben ingresos diferentes o tratamientos diferentes en dependencia de donde usted está. Y un investigador en un lugar tiene un tratamiento diferente a un profesor en otro lugar. Y gana lo diferente. Y estas normas lo que están diciendo es que usted es patrimonio de Cuba. Y por tanto, aunque esté en una empresa o esté en un centro de investigación o esté en otro sector, usted tiene que recibir esos beneficios. Y es coherente con el hecho de que si necesitamos hacer un programa nacional, podamos convocar con los mismos incentivos tanto a alguien que esté en el sector empresarial como a alguien que esté en la universidad.
Entonces, son cosas que poco a poco lo reconoce la norma y eso permite que ahora tuvimos recientemente el incremento salarial, que también fue un impacto importante. Tendremos nuevamente la reforma salarial y cuando todo eso vaya ocurriendo, la norma sigue, lo cual garantiza de que lo que dice la Constitución en el artículo 21, de que la ciencia, la tecnología y la innovación tiene un aporte muy importante reconocido a la economía y el desarrollo económico y social del país, es algo que es coherente con independencia de lo que vendrá después. Claro. Hay otras normas que vendrán. Por ejemplo, una norma que reconoce la empresa de alta tecnología. Es una norma que, aunque tiene una incidencia muy particular en el sector de la biotecnología, Biocuba Pharma, etc., también abre un espacio muy coherente con otras empresas que pueden ser de las TICs, por ejemplo, y que cumplan determinados indicadores, sobre todo de exportación, de valor agregado, y que lo que buscan es dinamizar la innovación. Correcto. Usted tiene una innovación fuerte, esa innovación repercute en los indicadores de desarrollo del país, el Estado lo reconoce y le da incentivos particulares para seguir haciendo eso de manera más expedita. Beneficios para las casas de altos estudios y las empresas y la población que tendrá acceso a productos y servicios resultantes de esas investigaciones que se gestan hoy en las universidades del país. ¿Fueron acompañados por la Academia de Ciencias de Cuba desde el primer momento hasta el final? El equipo que hizo las visitas, los recorridos, estuvo la Academia de Ciencias todo el tiempo, estuvo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Deporte, la Ciencia, estuvo el Ministerio de Finanzas y Precios, porque como decía ahorita, una buena política de ciencia tiene que tener un respaldo en la política de finanzas, de precios, económica, y ese fue el mensaje que transmitimos. Y eso también permite que la retroalimentación no sea únicamente a través del SIGMA, sino también a través de los diferentes mecanismos. El MES ha jugado también un rol muy importante porque las universidades han estado muy implicadas y como te decía, para el SIGMA, un profesor de la universidad es tan importante como un investigador en un centro de medio ambiente. Por tanto, nosotros nos parece que la forma en que se hizo permite que no sea un momento, no sea nada más algo de hoy, sino lo que podamos darle continuidad a eso. Y hay un reto también, Mariana, y tiene que ver con que los gobiernos provinciales, yo diría más que los provinciales, los gobiernos territoriales, porque hay que tener en cuenta la parte de la provincia, pero también la parte del municipio, la parte de la localidad. Las nuevas normas también abren programas territoriales. Y ojalá dentro de 1 o 2 años podamos contar con buenos programas nacionales, con buenos programas sectoriales, pero también con buenos programas locales, que permitan que la innovación en ese municipio realmente represente lo que le interesa a ese gobierno, lo que le interesa a la gente. Y es coherente con el hecho de que la ciencia de innovación está en todos los lugares. ¿Hacia dónde va la ciencia? ¿Cuál es el futuro a corto o mediano plazo de la ciencia que se hace en nuestro país, de la innovación, de la tecnología? Bueno, tendremos programas nacionales que se nutrirán de los que hoy ya contamos con ellos, pero que se particularizarán sobre todo en sectores que son muy importantes de manera transversal. Nanociencia y nanotecnología es un sector muy importante. La industria biotecnológica, farmacéutica es muy relevante. La informatización de la sociedad tiene que tener un componente muy importante de ciencia detrás. Algo que se ha impulsado mucho y que tiene que ver con la industria 4.0, con la robótica, con la automatización, que como ves no son temas de un sector, no son temas de un lugar, son temas en general del país. Aspectos como el cambio climático tienen esa relevancia y siempre tendremos muy en cuenta como norte de nuestras prioridades, las prioridades, para la redundancia, del país. Claro. La exportación, la sustitución de importaciones, lo que tiene que ver con el aumento de la eficiencia, porque la ciencia un poco que se desdobla, ¿no? Las prioridades de la ciencia nacen de las prioridades que le demanda al país, exacto, pero también de las prioridades del nuevo conocimiento. Y para poder cumplir la función esta de mirar hacia adelante y decirle al país, tal vez la nanotecnología, tal vez no es algo que surja hoy de la demanda de los empresarios, pero tenemos que saber que está cambiando el mundo y por tanto tenemos que adelantarnos para después nutrir. Entonces siempre las prioridades de la ciencia cubana van a ser producto de la prioridad del país en el corto, en el mediano plazo, pero también de la prioridad de la ciencia y del nuevo conocimiento. Yo creo que en eso juega un papel muy importante las ciencias sociales, acompañando y sobre todo diciendo por aquí, por allá, ¿verdad? Totalmente. De hecho, hoy tenemos varios programas nacionales de ciencias sociales y humanísticas y en los nuevos programas claramente esa participación se mantendrá. Y no únicamente las ciencias sociales como un campo
individualizado, ¿no? Lo cual que tiene toda su importancia, pero también el vínculo de las ciencias sociales con otros campos de la ciencia, para poder realmente, para que la ciencia que hagamos sea coherente y podamos tener una tecnología, y podamos tener un proceso innovador, y podamos tener un desarrollo, y no únicamente un desarrollo pensado en una visión economicista, sino en un desarrollo de país. Efectivamente. Bueno, yo le agradezco muchísimo al viceministro Armando Rodríguez Batista que nos haya permitido este encuentro aquí en el CINMA, que le agradezco muchísimo que el CINMA nos abrió las puertas para poder tener este encuentro con usted, viceministro, porque es extremadamente importante. Yo creo que tenemos que vernos nuevamente. A tu disposición. Nosotros, este es el primer paquete de normas. Exacto. Vendrán otras más. Y lo más importante es que nuestra comunidad de ciencia, de innovación, que como te dije, es Cuba completa, Exacto, sepa que lo que hemos durante tanto tiempo identificado como problemáticas y como oportunidades, se ha convertido en norma, y ahora lo que tenemos son nuevas formas de hacer que tenemos que aprender a incorporarlas para seguir impulsando la ciencia. Y de evaluarlas, ¿cómo no? Bueno, pues yo le agradezco nuevamente su presencia aquí en A Tiempo, y a usted solo le recuerdo que la ciencia, la tecnología y la innovación en Cuba es para usted. A Tiempo.